El Señor Jesucristo está vivo. Él resucitó de los muertos. Porque cuando María Magdalena fue a la tumba para ungir el cuerpo de nuestro Señor, apareció un ángel y le preguntó: ¿a dónde está el Señor? El ángel respondió: no está aquí, ha resucitado. Y eso fue la noticia más grande que este mundo ha conocido. No está aquí. Él venció la muerte, fue resucitado. Nuestro Señor Jesús vive.
fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater.
Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora. Damos gracias a Dios por poder celebrar en este día la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es un día muy especial para nosotros, el pueblo de Dios, porque es allí donde la victoria de nuestro Señor es sobre el mal. Y usted y yo podemos tener los beneficios de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que este es un día de celebración, este es un día de victoria, donde el mal fue derrotado completamente. Usted y yo podemos obtener esa bendición de parte de Dios, porque usted y yo estamos verdaderamente creyendo en lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Nomás quiero en esta hora dejarles saber a ustedes que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es algo que está en duda para cada uno de nosotros. La Biblia lo prueba con muchos testigos que hablan, así como los ángeles testifican, las mujeres que fueron a la tumba, y al igual también sus discípulos, y más de 500 testigos, dice la palabra, que pudieron testificar acerca de haber visto al Señor resucitado. Pero en esta hora más bien yo quisiera compartir con ustedes los beneficios de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Y para ello quiero que me acompañen en el libro de Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 3 en adelante. Y dice la palabra: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a otro de los apóstoles. Yo quiero orar en esta hora para traer la reflexión de la palabra del Señor en este día. Padre, te doy gracias porque me das la oportunidad de este día poder, Señor, estar compartiendo el mensaje de tu palabra. Ruego que tu Espíritu Santo sea, Señor, llevándome en dirección a lo que tú quieres que cada uno de nosotros tomemos en esta hora. Yo pido, Padre Santo, que bendigas a cada uno de aquellos que nos sintonizan, Padre Santo, donde sea que se encuentren, que haya una bendición muy especial en este día y que haya un gozo tremendo, Padre, por lo que tú hiciste al levantar a nuestro Señor Jesucristo de la tumba. En el nombre de Jesús, en esta hora rogamos que te quedes con nosotros por este tiempo que vamos a estar compartiendo tu palabra. Amén y amén. Pues quiero en este día de resurrección dejarles saber a cada uno de ustedes que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo fue algo que verdaderamente estaba planeado por Dios. Cada uno de nosotros a veces quiere pensar en todo el dolor que nuestro Señor llevó, y verdaderamente fue algo tremendo lo que Él sufrió por cada uno de nosotros, pero era algo que tenía que suceder, era algo que tenía que acontecer. Pero lo que esto dice fue que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, fue al sufrimiento voluntariamente. Él decidió hacerlo por cada uno de nosotros, y es por eso que cada uno de nosotros debe de estar agradecido con nuestro Salvador. Así que Dios mismo había provisto, Dios mismo había propuesto ya de antemano el redimirnos a nosotros, el de traer salvación, el de poder limpiar nuestro pecado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que también necesitamos entender es que el sacrificio y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo no llegó a tener vigencia o a ser validado o a tener efectividad hasta que Él no resucitase. Si nuestro Señor Jesucristo solamente hubiese ido a la cruz, hubiese recibido los látigos y hubiese muerto en esa cruz, al no levantarse al tercer día, al no resucitar, eso sería vano. Por eso el apóstol escribe que sería vana nuestra fe si el Señor no hubiese resucitado. Pero nosotros sabemos que Él se levantó, y por eso lo primero que quiero compartir es que la resurrección hace efectiva el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí podemos ver nosotros, si Cristo solo hubiera muerto,
usted y yo no tendríamos la victoria. Pero al Él morir y al levantarse al tercer día, el perdón de nuestros pecados, la sangre que Él derramó verdaderamente tiene el poder para poder limpiar nuestro pecado. Yo quiero que usted en esta mañana pueda entender el beneficio que nos da la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Allí es donde se hace efectivo todo lo que verdaderamente nuestro Señor hizo. No quedó a medias el sacrificio, no quedó en la muerte el sacrificio, sino que el Señor se levantó. Por eso el libro de Isaías en el capítulo 53 y versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Padre Celestial estaba ya haciendo notar que verdaderamente en el Señor Jesucristo iba a cargarse el pecado nuestro y Él lo iba a llevar. Mucho tiempo antes, Isaías está profetizando acerca de quién era el que iba a llevar el pecado. Nuestro Señor Jesucristo tomó el pecado suyo y mío para llevarlo a la cruz del Calvario. El castigo fue sobre Él, como dice Isaías también, y dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces Dios mismo había planificado ofrecer a su Hijo en la cruz para limpiar su pecado y el mío. Así que en esta hora lo que podemos nosotros decir es que si Él murió, si Él pagó por estos pecados, el día que Él se levantó de los muertos en la resurrección se realizó la obra completa, porque la obra no fue completa hasta que verdaderamente Él no se levantara, porque el enemigo podía todavía dejar entre los muertos a Jesús y eso no le hubiera dado la victoria ni a Jesús ni a nosotros. Pero la palabra del Señor dice que Él se levantó de los muertos al tercer día. Era algo que el Señor había hablado, había enfatizado que Él no se quedaría entre los muertos, y por eso es que el pecado ahora ya nosotros podemos gozar de la limpieza del pecado. Entonces Dios había propuesto de antemano a su Hijo amado para resolver el problema del pecado. Porque dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 1 y versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza de su gloria. Entonces, el Señor había propuesto, el Señor Jesús hizo que nosotros tengamos redención en su sangre, pero su sangre se hizo efectiva, su sangre vino a tener el poder verdaderamente, aunque era el sacrificio que Dios estaba demandando, aunque era el sacrificio perfecto para Dios. La sangre de Cristo Jesús era la sangre que Dios estaba demandando, sangre justa, sangre sin pecado, así como el primer hombre había pecado cuando Dios lo había creado a perfección y a imagen de Él. Ahora vemos que la sangre de Cristo era algo aceptable para Dios, pero esa sangre todavía necesitaba tener el sacrificio completo. No era solamente derramar la sangre, esa sangre tenía que obtener la victoria, y la victoria se realizó el día que el Señor se levantó de los muertos. Así que la sangre de Cristo Jesús vino a nosotros a traer redención, a nosotros a limpiarnos de nuestros pecados y a entregarnos la riqueza de su gloria. Así que Isaías habla también y dice en el capítulo 53 del versículo 4 al 5, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que aquí podemos ver que Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestro castigo, y por el dolor que Él sufrió, por el sacrificio de Él, nosotros tenemos ahora la sanidad, tenemos el perdón, tenemos la liberación del mal.
Eso es el primer beneficio que nosotros tenemos. Tenemos perdón y limpieza de nuestros pecados. La resurrección hace posible que el sacrificio llegue a la vigencia completa. Por eso es que la resurrección es como la columna vertebral del evangelio. La resurrección es la base sólida para nuestra fe. La resurrección es la que trae la seguridad a cada creyente. En segundo lugar, la garantía para los que duermen. La resurrección hace o da esperanza a aquellos que han muerto en el Señor Jesucristo. Cristo, dice la palabra del Señor, que es la primicia de los que durmieron. Esto quiere decir que como Cristo resucitó, así también Él va a resucitar con Él aquellos que han muerto. La palabra llama a los que duermen. En 1 de Corintios capítulo 15 y versículo 20 dice la palabra del Señor. Ahora Cristo, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Sabemos que antes de Cristo Jesús habían habido otras resurrecciones. El mismo Cristo había resucitado a Lázaro. Habían habido, sus discípulos habían hecho resurrecciones. Pero la resurrección de Cristo hace una diferencia. Porque Cristo verdaderamente resucitó de los muertos para nunca más ver muerte. Por eso la palabra del Señor dice, primicia de los que durmieron es hecho. Porque Cristo no vuelve a morir. Cristo se levantó y se levantó para subir a la diestra del Padre y estar allá con el Señor. Yo creo que cada uno de nosotros debe de entender el término que Cristo resucitó. Al Cristo resucitar, lo que estaba sucediendo fue de que estaba venciendo la muerte. Cristo venció la muerte. Cualquiera pudiera preguntar o hacerse la misma pregunta a sí mismo: ¿qué tiene que ver eso con cada uno de nosotros? Algunos no pueden creer, no pueden entender que la resurrección de Cristo marca un evento especial. Porque ahí estaba venciendo a Satanás, ahí estaba venciendo el pecado, ahí estaba venciendo la muerte. Y Jesús estaba enseñoreando de todo ello. Por eso es que Él estaba tomando control y dominio sobre todo esto. Y Él es la primicia de los que durmieron. La palabra primicia quiere decir que es algo que antecede a algo más que viene. Entonces quiere decir que Cristo se estaba diciendo de que era el primero, pero que venían más, y entre esos más que vienen son aquellos que están durmiendo, son aquellos que han muerto creyendo en el Señor Jesucristo. Ellos mismos serán traídos por el Señor a resurrección en el día del Señor. Entonces Cristo solamente es el primero. Él derrota la muerte en la cruz, pero ahora al levantarse se hace completa la obra de nuestro Señor Jesús. La muerte entró por un hombre. La palabra dice que la muerte entró por un hombre, Adán. Por un hombre debía de entrar la vida. Jesús, el hombre perfecto que nunca pecó, pero Él al entrar en la resurrección de los muertos, dice la palabra del Señor en 1 de Corintios capítulo 15 y versículo 21-22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí tenemos nosotros el ejemplo que el apóstol Pablo está dándonos a cada uno de los que estamos escuchando el mensaje de la palabra del Señor. Todos nosotros pecamos en Adán, todos nosotros venimos con una naturaleza pecaminosa, todos nosotros, dice la palabra, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros quedamos apartados de Dios, retirados de Dios, sin tener comunicación con Dios. Pero ahora que Cristo se ha levantado, pero ahora que Cristo ha muerto y ha resucitado, Él hace posible de que el sacrificio perfecto y que el sacrificio demandado de Dios se pueda cumplir. Y ahora hay una sola vía para nosotros poder entrar a esta promesa o a esta esperanza de resurrección, al igual que aquellos que han muerto ya creyendo en el Señor Jesús. Y eso es depositando nuestra fe en el Señor Jesucristo. Aquí dice la palabra que así como por un hombre morimos, por un hombre
podemos vivir. La pregunta que deberíamos de hacernos ahora es: ¿has entregado tu vida a Cristo? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros tiene que hacerse. ¿Tienes esperanza de que un día el Señor te levantará? ¿O un día el Señor vendrá y tú podrás ir con Él? Cada uno de nosotros en este día de resurrección tendría que hacerse esa pregunta y responderla usted mismo. Cada uno personalmente debe de responderla. Y en último y tercer lugar, dice, nos da la entrada a la vida perfecta. La resurrección nos da la entrada a la vida perfecta. Podríamos preguntarnos: ¿a qué vida perfecta? Pero la palabra del Señor dice que seremos transformados en un cuerpo sin pecado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 52. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocarán las trompetas y los muertos serán resucitados incorruptibles. Nosotros seremos transformados. Notemos nosotros lo que el apóstol está escribiendo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocarán las trompetas y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La resurrección de Cristo hará posible de que los que han muerto un día se levanten en un cuerpo glorificado, en un cuerpo perfecto, en un cuerpo eterno. Pero la palabra también dice que nosotros, los que vivimos, los que ahora estamos en vida, seremos transformados. Y nosotros sabemos que esa transformación es una transformación de nuestro cuerpo, de nuestra naturaleza, que nuestra vida ya no será igual. Nuestro cuerpo será un cuerpo poderoso, un cuerpo perfecto, donde los malos pensamientos, donde las malas expresiones, donde los malos deseos, donde la envidia, donde el pecado, todo se ha terminado, donde verdaderamente disfrutaremos de perfección. Por eso Primera de Corintios capítulo 15 versículo 53 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Su cuerpo y el mío será vestido de inmortalidad, será revestido de perfección. Ya no habrá más imperfección en cada uno de nosotros. Vale la pena en este tiempo soportar todo aquello que sea negativo en contra nuestra, o lo que podamos hacer, porque no somos perfectos. Esto es lo que la iglesia no tiene todavía, es perfección. Pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, que hará posible el que un día usted y yo podamos ser perfectos. Un día usted y yo podamos gozar de esta eternidad perfecta. Usted y yo podemos pasar de un tiempo que verdaderamente es deseado por cada uno. Ya no viviremos en la debilidad de la carne, ya no viviremos de acuerdo a los pensamientos del enemigo, ya no viviremos nosotros más una vida de deseo de pecado. Estaremos libres de todo eso. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo garantiza nuestro estado. Nuestro estado será glorificado, será un estado perfecto, un estado para poder entrar a la presencia de Dios, para disfrutar de su majestad, para disfrutar de su gloria. Eso garantiza a cada uno de nosotros la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que el hombre no puede hacer por sí solo. Esto es algo que el hombre no puede realizarlo. Solamente la fe en nuestro Señor Jesucristo hará que podamos nosotros un día gozar de esta bendición. La Biblia dice que a la final trompeta, ya sabemos que cuando esa trompeta final se suene, los que están muertos en la fe en el Señor Jesucristo serán resucitados.
Pero también nosotros los que estamos en vida, también dice la palabra que seremos arrebatados. Y ese día usted y yo seremos arrebatados para estar con el Señor en un cuerpo diferente, en una posición diferente. Estaremos con Él sin ningún problema. Podemos ser presentados delante del Padre sin ningún pecado, porque ya nuestros cuerpos han sido glorificados. Esto es para que usted y yo podamos tener gozo. Esto es para que usted y yo podamos disfrutar de lo que el Señor ha hecho posible. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la base de nuestra fe, es la base de nuestra creencia, es la base para que usted y yo vivamos para Él, es la base para que usted y yo lo esperemos, es la base para que celebremos la victoria, es la base para que usted y yo no nos movamos de lo que hemos creído. Así que, amados hermanos, Dios ha provisto ese sacrificio para nosotros, pero Dios ha levantado con poder a Cristo. Así que usted y yo un día también así lo seremos. En esta hora gloriosa, yo espero que usted esté disfrutando de un tiempo muy especial. Este no es tiempo de lamento. Cristo ya no está en la cruz. Cristo ya no está sufriendo el látigo. Cristo ya sufrió. Cristo ya pasó eso. Cristo está en victoria. Cristo está a la diestra del Padre. Y el libro de Hebreos dice que desde allí intercede por nosotros. Intercede por cada uno de ustedes que le aman y que han creído de Él. Yo creo que en este día usted y yo podemos celebrar esa victoria, porque nos da la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados, porque nos da la seguridad que verdaderamente usted y yo tenemos un llamado de parte de Dios para poder disfrutarlo de una manera especial, para que nosotros podamos gozar de esa bendición, de esa garantía de su resurrección. Yo quiero en este día solamente invitarlo a usted. Si usted no ha hecho su decisión por el Señor, si usted no conoce de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, hay una esperanza para aquellos que verdaderamente han reposado o duermen en la fe de nuestro Señor. La pregunta es: ¿Cristo es su Salvador? ¿Usted tiene esa esperanza que un día Cristo lo levantará, ya sea que esté muerto o que esté en vida? ¿Usted tiene esa esperanza? Si no la tiene, este es un día en el cual usted puede abrigarla, puede tomarla para sí. Usted puede ver a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo el amor grande manifestado de parte de Dios para con cada uno de nosotros, para la humanidad entera, porque la palabra del Señor dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, incluyendo al mundo entero. El amor de Dios ha sido manifestado y su amor se refleja en que Él cumplió todo lo que hizo: poner a su Hijo en la cruz del Calvario a morir como un pecador, como un ladrón, por usted y por mí. Él cargó nuestro pecado en Él. Él llevó su carga, suya y mía. Pero ahora usted y yo podemos disfrutar de esa bendición. El asunto ¿es participante usted? Usted puede recibir el beneficio de todo lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Si usted no lo ha hecho, yo le invito en esta hora para que usted pueda hacer una oración al Señor y decirle: Señor Jesús, reconozco que moriste y resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Ven hoy a mí, ven a mi vida y sé mi Salvador, sé mi Redentor. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo te entrego en esta hora todo el derecho a gobernar mi vida. Perdona mis pecados y recíbeme en este día, que yo pueda tener victoria juntamente con aquella victoria que tú tuviste sobre el mal. En el nombre de Jesús te damos gracias. Si tú has hecho esta oración, yo quiero decirte que puedes tomar de la promesa del Señor, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice la palabra del Señor que si ahora tú le has recibido, dice que en los cielos hay fiesta
de parte de Dios y sus ángeles por la celebración de tu alma que ha sido redimida. Que Dios te bendiga en esta hora si lo has hecho. Gracias damos al Señor en esta hora por este espacio de tiempo que podemos compartir este corto mensaje de la palabra del Señor. Quisiera que cada uno de ustedes pudiera comunicarse si tiene alguna necesidad, si podemos ayudarle en algo. Llámenos, déjenos saber, estamos para servirle. Queremos también invitar a cada uno de ustedes para que en esta hora gloriosa usted pueda tener también el acuerdo que el domingo, el miércoles también tendremos nuestro servicio. A las 7 estaremos transmitiendo hasta que el Señor pues nos dé la libertad de poder estar en este precioso lugar. Le animo a seguir adelante, que tenga un feliz día, que pueda gozar de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.